Continuamos con La Noche. ¿Usted cómo interpreta que el presidente Nicolás Maduro prácticamente tome estas decisiones sin ningún tipo de vergüenza? Y cuando utilizo la palabra vergüenza, es que pues prácticamente lo hace sin atender a ningún requerimiento legal. ¿Cómo interpretar esa forma como lo está ejecutando? Porque prácticamente ya no hay ningún apego a ningún tipo de ley, ya no importa demostrar por lo menos que se está pegando a la Constitución chavista que ellos mismos crearon. Son acciones que violan esa misma Constitución que ellos crearon hace menos de una década. Es que Jefferson, repito, el origen de Maduro es bastardo. El dictador Maduro es bastardo desde su origen. Cuando se repartió la ética, cuando se repartió la coherencia, cuando se repartió el escrúpulo, no le alcanzó a Maduro. El dictador Maduro no tiene vergüenza, no tiene rubor, no tiene sangre en la cara. El dictador Maduro va a hacer cualquier cosa con tal de sostener su régimen. Y esta serie de actitudes, este rosario de irregularidades políticas, jurídicas y legales que está cometiendo el régimen de Maduro, sin lugar a duda va a acrecentar y va a agilizar la caída de la única dictadura que tiene América del Sur. Expresidente, lo hemos invitado a usted porque cuando usted asumió el poder, en su condición de mandatario, fue muy crítico de este régimen de Nicolás Maduro. Muchos expresidentes hoy lo cuestionan, pero cuando ellos están sentados en el poder, guardan silencio frente a todos estos atropellos. ¿Usted cuál cree que es la responsabilidad que tienen los mandatarios del continente americano en esta alarmante situación, en esta persecución, en esta amenaza que está enfrentando la oposición que exige democracia para Venezuela? A ver, voy a comenzar por el final. En el cielo, el peor de los lugares, el infierno más cálido y más tormentoso es para los indiferentes. Cuando un régimen como el de Maduro, una dictadura instalada en condiciones ya poco claras, asume al gobierno no como consecuencia de una transición lógica, sino como una decisión monárquica. Aunque sean las monarquías hereditarias, se respeta el eslabón. Acá surge Maduro como presidente interino, organiza unas elecciones, pierde las elecciones, arregla las elecciones y luego comienza a encarcelar a todos los presos, a todos los perseguidos políticos, termina por apresar. Los medios de comunicación son silenciados, las radios calladas, los canales de televisión clausurados, las tintas, las computadoras son sencillamente cercenados, las elecciones no son respetadas, el país, Venezuela, está hoy con una inflación cercana al 70-75%, no hay que comer, hay que formar fila en los supermercados para poder higienizarse. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Lo que está haciendo el dictador Maduro, y fíjese que nunca dije presidente, siempre hablé del dictador Maduro, es removiendo algo ya pasado, perimido, que es el marxismo. Y este marxismo perimido, rechazado a nivel mundial, está intentando implantar con total fracaso en Venezuela, para desgracia de este hermoso país. Maduro es el único responsable de esta situación y lo que lo sostuvieron. Y volviendo al inicio de la pregunta, para los presidentes latinoamericanos que son indiferentes, yo le aseguro que el infierno les aguarda con el fuego más cálido y más caliente. Señor Franco, yo lo invito a usted a que me acompañe en unas imágenes que vamos a revelar en exclusiva en este momento para todo el continente americano. Son imágenes que ustedes están viendo en este instante de la Cámara de Seguridad. Están viendo a hombres de la Guardia Nacional Venezolana en el momento en el que irrumpen en el edificio Texas, en el barrio El Rosal de Caracas. Ahí ustedes ven la forma como es sacado Antonio Ledesma. Es subido a un ascensor, prácticamente es llevado a empujones. Sus colaboradores observan atónitos la forma como se lo están llevando. Es un video, como les repito, ha sido conseguido de manera exclusiva por Noticias RCN, nuestra cadena aliada, y por supuesto en este momento lo estamos revelando a todo el continente americano. En ese momento vimos la forma como fue llevado a empujones, sus colaboradores prácticamente completamente atónitos frente a lo que está sucediendo. Los miembros de la Seguridad Nacional, al parecer son del SEBIN de Venezuela, no permiten que ninguna otra persona se suba al ascensor para
para poder verificar hacia dónde lo están llevando, hacia dónde en este momento lo están conduciendo. Las personas que se lo llevaron, que sacaron a Antonio Ledezma, este líder opositor que hace escasos días, dicho sea de paso, había propuesto un acuerdo nacional para la transición en Venezuela, un acuerdo que fue firmado por el líder opositor Leopoldo López y también por María Corina Machado, quien es la única de ellos tres que en este momento se encuentra en libertad. Señor Federico Franco, una pregunta muy concreta. ¿Qué debe hacer ya la comunidad internacional para reaccionar frente a esa persecución que enfrentan los opositores en Venezuela? Me pareció absolutamente positivo la actitud de los presidentes Pastrana y Piñera de visitar a Leopoldo López. Ojalá que haya una reacción. Nosotros hoy estuvimos hablando con un grupo de amigos aquí en el Centro Franco. Vamos a implementar las 3L. Libertad a Leopoldo López. No tiene sentido que en el 2015, el siglo XXI, en América Latina, sigamos teniendo presos políticos. Esto es una antología al disparate. Debemos terminar con la dictadura. Maduro, el dictador, debe irse a su casa y Leopoldo López debe retomar inmediatamente la libertad. Esa es la consigna y ojalá que más presidentes puedan sumarse a este emprendimiento y acompañar a Leopoldo, a Corina, a Ledezma y en fin, creo que toda la gente de Venezuela que tiene un objetivo claro de soñar con Bolívar, con un Venezuela próspero, desarrollado, autosuficiente y sobre todas las cosas sostenible en el tiempo, es el ideal de toda América Latina. Señor Franco, ahí como se lo acabé de informar, estamos mostrando las imágenes. Quiero repetir nuevamente este video. Son patéticas, porque, son patéticas. No, son patéticas además, señor Federico Franco, expresidente de Paraguay, porque las imágenes muestran prácticamente un pelotón. Es como si se tratara de una persona buscada, requerida por las autoridades a nivel mundial. Ahí ustedes están viendo ese momento exacto, ese hombre de canas que se ve en la mitad de esa cantidad de hombres con cascos del SEBIN de Venezuela. Él es Antonio Ledezma. Un video exclusivo que estamos revelando hasta ahora son las imágenes del momento preciso, del momento exacto en el cual este líder opositor venezolano es llevado, al parecer, a los calabozos de la SEBIN. No hay una orden de allanamiento. Hemos escuchado a diferentes testigos que estuvieron en ese momento presentes y han narrado la forma como prácticamente a empujones fue sacado Antonio Ledezma de su oficina. Recordamos que Antonio Ledezma es alcalde en ejercicio. Esto le da un agravante porque es una persona democráticamente elegida dentro de lo que se puede considerar la democracia en Venezuela. Fue elegida en las urnas populares. Hasta hoy fue alcalde. Hay que también recordar que otros dirigentes de la oposición en Venezuela también están en prisión. En las últimas horas también Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, ha denunciado que prácticamente su esposo también fue secuestrado en la cárcel donde lo tienen privado de la libertad. Vamos a continuar con más reacciones. Yo les invito a que ustedes sigan viendo ese video. Señor expresidente Federico Franco, yo a usted le agradezco que nos haya acompañado desde Paraguay. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero quisimos buscarlo porque usted prácticamente fue una de las autoridades que, estando en el poder, cuestionó directamente la forma como el régimen de Nicolás Maduro estaba tratando a la oposición. Señor Franco, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, mi respeto, seguimos atentos y a través de NTN 24 seguimos todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Mi compromiso es seguir trabajando firme por el bien del Paraguay y por la libertad a Leopoldo López. Muchas gracias. Situación alarmante hasta ahora en Venezuela, NTN 24, una cobertura especial de todos los hechos que están aconteciendo en este momento en el país bolivariano. Voy a conectar en Nueva York a esta hora a Diego Arria. Él es ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Señor Diego Arria, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Pues muchas gracias. Qué día tan horrible ver a mi amigo, el alcalde metropolitano, nada menos de la capital de Venezuela, llevado por 80 funcionarios entre policías, guardias nacionales, armados con fusiles de guerra. Estoy viendo las declaraciones de su abogado, uno de los más importantes del país, el doctor Omar Estacio, que dice que ni siquiera quieren reconocer que lo tienen detenido. Es exactamente los procedimientos de la Gestapo, de la anterior agencia Stasi alemana, en lo cual en Venezuela ha logrado un perfeccionamiento en la persecución de todo incidente político. Señor Diego Arria,
¿Cómo interpretar esta nueva arremetida del régimen de Nicolás Maduro? Ahí estamos en este momento mostrándole las imágenes en exclusiva a nuestros televidentes de la forma como fue sacado Antonio Ledezma. El régimen lo está negando, pero las imágenes son fehacientes. Las imágenes demuestran la forma como a empujones fue sacado de su oficina. ¿Cómo interpreta esta nueva arremetida del presidente Nicolás Maduro? Pues este es un gobierno brutal que ha convertido a Venezuela en un narcoestado. No es nada extraño este procedimiento. Para que veas el contexto, hace un par de días el comandante, el ministro de la Defensa de Venezuela, que tiene el nombre de Padrino, yo le he dicho que hace honor a su apellido, dijo lo siguiente: nuestro comandante invicto, supremo y eterno es Hugo Chávez. La Fuerza Armada es profundamente chavista y reiteramos nuestro apoyo y lealtad incondicional a Maduro. Ellos son hoy en día el gobierno venezolano, no es Maduro, es la fuerza militar, lo que era la ex Fuerza Armada venezolana, convertida realmente en una especie de Celestina del régimen, tratando de encubrir todos los escándalos que hay, como por ejemplo que el presidente de la Asamblea Nacional esté denunciado como el principal factor en el tráfico de drogas en Venezuela, los depósitos afuera, o sea, la detención o el secuestro de Antonio Ledezma viene, están diciendo, por un comunicado que firmó él con María Corina Machado y Leopoldo López, sobre la transición. Justamente eso viene recogiendo lo que yo mismo planteé años atrás durante la primaria. Cualquier excusa es válida para un régimen como este, brutal y miserable como es el régimen de Maduro. Señor Diego Arria, al mismo tiempo que nosotros estamos realizando este programa y estamos emitiendo a través de nuestra señal de streaming ese video que ustedes están viendo a través de la pantalla, en este mismo momento el presidente Nicolás Maduro está hablando ante los venezolanos a través de cadena nacional. En ese momento en Venezuela únicamente se escucha la versión de Nicolás Maduro, la única versión diferente que tienen los venezolanos de lo que está aconteciendo en ese momento en el país bolivariano, la tienen a través de streaming, a través de internet, a través de la señal de NTN 24. La cadena nacional, en cadena nacional se encuentra Nicolás Maduro arremetiendo contra los periodistas, arremetiendo contra los caricaturistas. Escuchemos un poco lo que dice Nicolás Maduro a esta hora en cadena nacional para todos los medios en Venezuela. Uno, las tareas de gobierno. Ya se lo dije en una reunión más pequeña a un grupo de delegados, coordinadores que ustedes enviaron, una reunión que hicimos en el Salón Simón Bolívar. El primer tema, el plan de gobierno, nuestro amado plan de la patria, las tareas de gobierno en cada área del desarrollo de los 5 objetivos históricos. Ahí escuchan ustedes al presidente Nicolás Maduro, ya lleva hablando más de 20 minutos, no ha hecho ninguna referencia a lo que le importa en este momento a los venezolanos, saber por qué razón fue detenido Antonio Ledezma, quien es el alcalde metropolitano de Caracas, una autoridad democrática que está en el poder, fue privada de la libertad. Es otro de los líderes opositores que hacen parte de los objetivos del régimen venezolano y del cual no se tiene información en este momento sobre las razones específicas por las cuales fue privado de la libertad. Señor Diego Arria, en la ciudad de Nueva York, usted como ex embajador de Venezuela ante la ONU y otro de los líderes de la disidencia venezolana, ¿usted qué cree que debería hacer en este momento la comunidad internacional? En este mismo instante, cuando arrecia la persecución contra la oposición sin ningún tipo de reparo. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es nosotros los venezolanos. Los venezolanos en gran parte, muchos de la dirigencia han estado viviendo en negación de la realidad de que vivimos en medio de una dictadura infernal. Yo he dicho hace mucho tiempo que nos van a ir liquidando uno por uno, pero que el número lo tenemos en la espalda y muchos piensan que es con otros. Eso nos ha ido llevando a la situación actual. Aquí el primero reaccionar tiene que ser Venezuela. Ledezma es parte importante de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo quiero ver, me imagino, que la propia Mesa de la Unidad Democrática tendrá que pronunciarse, pero no simplemente con un comunicado. Es el momento de las protestas reales. La comunidad internacional no tiene una responsabilidad primaria sobre Venezuela, la tenemos nosotros, los venezolanos. Y la comunidad internacional reaccionará en función de lo que nosotros los venezolanos estemos dispuestos a hacer. Señor Arria, usted habla de lo que representa Antonio Ledezma.
La información que hemos presentado en NTN24 a nuestros televidentes prácticamente lo relaciona directamente con los 3 líderes de oposición principales que junto a Enrique Capriles tiene Venezuela. Ellos son Leopoldo López, quien ya está en prisión. Está también María Corina Machado, quien también tiene un proceso judicial en su contra. Y en este caso, Antonio Ledesma, quien es el tercer líder de la oposición en Venezuela. ¿Él qué representa para los venezolanos? ¿Qué representa él y qué representa en ese contexto su captura? Bueno, yo también yo estoy incluido entre ese grupo, el cual me impide regresar a Venezuela justamente por un invento de arresto similar al que tienen contra María Corina y el que ahora estarían haciendo con Antonio Ledesma. Antonio Ledesma es realmente un distinguidísimo miembro de la oposición, un demócrata completo, un magnífico alcalde. Ponerle la mano a Antonio Ledesma significa que luego pueden venir sobre Machado, no pueden ir ya sobre López porque está preso. Pero es un proceso en el cual irán uno por uno. Y como en América Latina en general los gobiernos han sido cómplices o acomodaticios de las circunstancias venezolanas, harán muy poco. A mí, por cierto, me complació mucho ir al presidente Franco de Paraguay, porque es verdad lo que tú dijiste. Cuando él estaba en funciones fue un gran crítico de la actuación del gobierno venezolano. Sí, señor Diego Arias, que es algo que uno lee constantemente en las actuaciones de los mandatarios del continente americano. Muchos, en su condición de expresidentes, toman distancia y hacen las críticas que debieron haber hecho cuando eran mandatarios. Exactamente. Claro, dice que nunca es tarde para arrepentirse, pero la realidad es que ninguno, con excepción del expresidente de Panamá, fue el único que en funciones, y Franco, se pronunciaron, sobre todo el de Panamá, que fue realmente muy vigoroso en la defensa de Venezuela. Señor Arria, claramente, como usted lo afirmaba, me refería yo a los líderes de oposición que se encuentran dentro de territorio venezolano. En el caso suyo, usted fue obligado a salir de Venezuela también porque le fue abierto un proceso en su contra. Si usted se hubiera quedado en Venezuela, ¿hoy estaría en libertad? No, claro que no. Justamente lo hicieron aprovechando que yo estaba fuera en esos días en la República Dominicana y dictaron el auto justamente para que no regresara. Sin la menor duda estaría haciéndole compañía a Leopoldo, a Ceballos y a tantos otros venezolanos que hoy en día están miserablemente encerrados por este régimen. Señor Diego Arria, yo le pido que nos espere unos cuantos segundos. Tengo que hacer una primera pausa a comerciales. En este momento estamos en una transmisión especial a propósito de esta emergencia que vive Venezuela. Y lo hemos catalogado como emergencia porque, sin ninguna explicación, otro líder de oposición en el país bolivariano fue privado de la libertad, fue llevado a los calabozos, al SEBIN, al organismo de inteligencia venezolano. Y mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro habla ante los venezolanos, pero no dice absolutamente nada de este hecho que tiene conmocionado no solamente a Venezuela, sino también al resto del continente americano. Vamos a una primera pausa comerciales y ya regresamos a esta transmisión especial del programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.